La mecha ha sido encendida. Con una sola entrevista, el primer esposo de Meghan Markle ha iniciado una cuenta regresiva para exponer sus secretos más oscuros ante la corona. El silencio se ha roto, y el reloj para la duquesa ya está corriendo. Este no es un escándalo, es una sentencia. A lo largo de los años, en la familia real, los escándalos han venido en diferentes formas. Pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras ni en los salones dorados del Palacio de Buckingham. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. La publicación de una sola entrevista ha caído sobre la monarquía no como una noticia, sino como una sentencia. Trevor Engelson, el primer esposo de Meghan Markle, el hombre que fue borrado de su historia oficial, ha regresado de las sombras. Su voz, cargada con el peso de años de agravios no resueltos, pronunció una advertencia que resonó desde los tabloides de Londres hasta los corredores de poder en Windsor. A pesar de estar en su tercer matrimonio, declaró con una calma clínica: «Meghan continúa interfiriendo en mi vida». La amenaza era inconfundible. Una línea trazada en la arena: «Si no se detiene», advirtió, «me dirigiré formalmente a la Casa Real y plantearé preguntas sobre sus embarazos y su sucio pasado en yates». Estas no son las palabras de un exmarido amargado, son el primer movimiento en una partida de ajedrez donde la reina está en jaque. La narrativa que Meghan ha tejido con tanto esmero durante más de una década, la de la víctima de una institución arcaica, la del alma libre que escapó de la jaula dorada, ahora se enfrenta a un desafío directo, y este desafío no proviene de un tabloide anónimo, sino de una fuente con un conocimiento íntimo, un hombre que la conoció antes de los títulos, antes de las tiaras y mucho antes del foco real. Estas palabras no solo resonaron en los tabloides, reverberaron en los pasillos del poder, donde los conocedores del palacio ya murmuran sobre las posibles consecuencias. Esto va mucho más allá del cotilleo casual. Es un ataque directo al corazón de la persona cuidadosamente curada de Meghan, un ataque que amenaza con demoler los cimientos mismos de su marca. La historia que ha vendido al mundo, la de ser una orquestadora de su propio destino en lugar de una víctima de la controversia, está a punto de ser puesta a prueba. Cada palabra de Engelson es un misil dirigido a la legitimidad que ella ha luchado por construir. La corona, que ha soportado innumerables tormentas, ahora se enfrenta a una que podría no solo manchar su imagen, sino alterar fundamentalmente el equilibrio de poder dentro de sus muros, porque en el mundo de la realeza la percepción no es solo importante, lo es todo. Y la percepción de Meghan Markle está a punto de cambiar irrevocablemente. El silencio ha sido roto, y en el estruendo que sigue, solo una verdad puede prevalecer. Para entender la magnitud de esta tormenta, debemos retroceder, no a los cuentos de hadas y las bodas reales, sino a las sombras de Hollywood, donde se forjó la ambición. La decisión de Trevor Engelson de hablar ahora no es un acto impulsivo. Fuentes cercanas a él insisten en que su paciencia, después de años de soportar una campaña silenciosa de intromisión, finalmente se ha quebrado. Describen un patrón sistemático: llamadas telefónicas a través de intermediarios, sutiles presiones legales sobre activos compartidos e incluso intentos de reescribir su historia en común en formas que favorecen la imagen pública de Meghan. No se trata de venganza, explicó un asociado a un medio de alto perfil. Se trata de poner las cosas en su sitio. Ella ha seguido adelante varias veces, pero no le permite a él hacer lo mismo. El punto de inflexión, susurran los conocedores, fue un proyecto de Hollywood, una serie de televisión vagamente inspirada en su matrimonio que fue súbitamente descarrilada por amenazas legales del equipo de Meghan. Ella reclamó que violaba acuerdos de privacidad, pero para Engelson se sintió como censura, un intento de silenciar su versión de la historia. Es la ironía más cruel. La mujer que ha construido una marca global en torno al empoderamiento y la búsqueda de su propia voz es acusada de sofocar sistemáticamente la voz de alguien a quien una vez juró amar. Esta crónica oculta pinta un retrato no de una víctima, sino de una estratega calculadora. Una mujer que, según Engelson, avanza en la vida
pero nunca suelta las riendas de su pasado. Él no se presenta como un exmarido resentido, sino como un denunciante, un hombre que posee la crónica oculta de los años de formación de Meghan y que está dispuesto a revelarla para detener lo que describe como un patrón de control. Un patrón que, según él, comenzó mucho antes de que la realeza entrara en escena y que continúa hasta el día de hoy. Cada intento de Meghan por controlar su pasado solo ha fortalecido la determinación de Engelson de sacarlo a la luz. La historia que el mundo no conoce, la que fue cuidadosamente editada y pulida, está a punto de ser contada. Y la voz que la contará no es la de un extraño, sino la del primer hombre que vio la ambición en sus ojos. Mientras el mundo exterior reacciona con conmoción, dentro de los muros del Palacio de Buckingham, el aire no es de pánico, sino de cálculo. El tiempo de la entrevista de Engelson, en medio de susurros sobre una racionalización de la monarquía por parte del rey Carlos, parece casi orquestado. Para la institución, un escándalo de esta magnitud no es una crisis, es una oportunidad. Despojar a una duquesa de sus títulos nunca es simple. Es un acto cargado de implicaciones políticas y de percepción pública, una medida que la corona evita a menos que sea absolutamente necesario. Sin embargo, las revelaciones de Engelson podrían ser precisamente la justificación que necesitan. Si las exposiciones resultan creíbles, susurró una fuente del palacio a un corresponsal de confianza, simplifica las cosas drásticamente. Se acabaron los rodeos en torno a la opinión pública. Los hechos podrían hablar por sí mismos. Un consejo silencioso nos dicen, ya está en marcha. Equipos legales revisan precedentes para la remoción de honores reales, estudiando los casos de Wallis Simpson y otros que desafiaron a la corona. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la historia misma podría ser la herramienta para una purga simbólica. Engelson no solo está atacando a Meghan, le está entregando a la institución una palanca. El cálculo de Windsor es frío y pragmático. La lealtad no es a la familia, sino a la supervivencia de la corona. Y en la ecuación de la supervivencia, cualquier variable que amenace la estabilidad debe ser neutralizada. La amenaza de Engelson, por lo tanto, no se ve como un ataque, sino como una solución potencial a un problema que ha plagado a la monarquía durante años. La pregunta ya no es si actuarán, sino cuándo, y la respuesta parece es inminente. El verdadero poder de la amenaza de Engelson reside en su especificidad. No habla en generalidades vagas. Apunta directamente a dos pilares fundamentales de la identidad pública de Meghan, su maternidad y su imagen humanitaria. Durante años, las preguntas sobre sus embarazos han sido relegadas a los márgenes oscuros de Internet, desestimadas como teorías de conspiración sin fundamento. Ahora, esos mismos susurros han encontrado un portavoz, un testigo de primera mano cuya credibilidad los saca de las sombras y los coloca en el centro del escenario. Engelson, de manera estratégica, no revela detalles concretos en esta entrevista inicial, guardando su munición para un enfoque formal ante la Casa Real. Sin embargo, la implicación es innegable y devastadora. Algo sobre la llegada de Archie y Lilibet no encaja. Insinúa inconsistencias en los plazos y las apariciones públicas, ecos de rumores pasados sobre gestación subrogada o eventos escenificados que ahora, viniendo de un exmarido con conocimiento íntimo, adquieren un nuevo y ominoso peso. Luego está la frase cargada de intriga, el sucio pasado en yates. Es una imagen que evoca un mundo de fiestas extravagantes, acuerdos de alto riesgo y asociaciones que chocan violentamente con la pulcra imagen de filántropa global que Meghan ha proyectado. Engelson afirma tener pruebas, correos electrónicos, documentos, incluso testigos listos para corroborar sus afirmaciones, pintando un cuadro de su ascenso en Hollywood que es mucho más turbio de lo que el mundo imagina. Los susurros, que antes eran fáciles de ignorar, se están convirtiendo en un clamor ensordecedor. Por primera vez, la carga de la prueba no recae en los escépticos, sino en la propia duquesa. Y su silencio, en lugar de proyectar dignidad y control,
ahora proyecta una vulnerabilidad palpable, porque cuando los susurros adquieren voz, la verdad, sea cual sea, no puede permanecer enterrada por mucho tiempo. En una bomba informativa contenida dentro de otra, Engelson ha soltado una revelación que destroza el mito fundamental de Meghan, la mujer que llegó a la vida real con una pizarra limpia. Confirmó que el primer matrimonio de la duquesa podría no haber sido con él en absoluto, sino con otra persona, a la temprana edad de 19 años. Esta no es una simple nota a pie de página en su biografía, es la primera grieta visible en los cimientos de su narrativa. Se afirma que esta unión temprana y secreta ocurrió durante sus años universitarios en Northwestern, un posible romance fugaz que terminó en anulación o, lo que es más revelador, fue deliberadamente ocultado para proteger sus nacientes y feroces ambiciones en Hollywood. Los susurros de este matrimonio temprano han flotado en los círculos de los tabloides durante años, fácilmente desestimados como ficción. Pero el reconocimiento directo de Engelson lo eleva de rumor a acusación creíble, respaldada por su posición única, como conocedor de su pasado. No se presenta como un simple error juvenil, sino como la primera instancia documentada de un patrón de comportamiento que definiría su futuro, la revisión activa y constante de la historia para ajustarse a una narrativa impecable y ventajosa. Fuentes cercanas a Engelson describen cómo él mismo, durante su matrimonio, reconstruyó las inconsistencias en las historias de ella, inconsistencias que ella siempre minimizó con encanto y desdén. La verdad parece nunca fue algo que se contaba, sino algo que se moldeaba, se esculpía, y ese primer matrimonio, borrado de los registros públicos y de la memoria colectiva, podría ser la clave para entender la intrincada arquitectura de engaños que vino después. Porque cada gran edificio, por muy imponente que parezca, comienza con una sola piedra, o en este caso, con un solo secreto. La acusación de un primer matrimonio secreto ha desatado una cacería silenciosa, no de periodistas en busca de una primicia, sino de investigadores privados y equipos legales que operan en las sombras. La verdad, cuando se oculta, a menudo deja un fantasma en los archivos, un rastro de papel esperando ser descubierto. Informes emergentes de fuentes de investigación sugieren que la evidencia podría estar oculta a plena vista, en los registros públicos de California o Illinois, estados donde Meghan residió durante sus años de formación. Se habla de licencias de matrimonio, o más probablemente, de documentos de anulación mantenidos deliberadamente sellados para evitar el escrutinio público. El rastro de papel es la mayor amenaza para una narrativa verbal. Un documento no puede ser intimidado, no puede ser persuadido con encanto. Simplemente existe, frío, clínico e inmutable. Los testigos de sus días universitarios en Northwestern, antes silenciosos o desinteresados, ahora son el objetivo principal. Se buscan anécdotas fragmentadas, recuerdos de compañeros de clase que alguna vez insinuaron una ceremonia secreta, quizás en un juzgado local o incluso en el extranjero, durante un programa de estudios en el extranjero, lejos de miradas indiscretas. Si se verifica, este matrimonio oculto desmantelaría por completo la imagen pública de Meghan, revelando no un simple error juvenil, sino una decisión calculada y premeditada. Una decisión que sugiere que la ambición siempre ha sido la fuerza motriz y la verdad un obstáculo inconveniente a ser gestionado. El palacio no busca rumores, busca pruebas, y la prueba más poderosa, la que puede justificar una acción decisiva, es la que está escrita en tinta sobre papel. La búsqueda ha comenzado, y en los archivos polvorientos de un condado olvidado, el pasado de Meghan Markle espera pacientemente a ser llamado a testificar. Las implicaciones de un matrimonio no revelado se extienden mucho más allá de la vergüenza personal. Se adentran en el corazón del protocolo real, una maquinaria centenaria construida sobre la base de la confianza, la transparencia y la tradición. Si se prueba la existencia de esta unión oculta, se cuestiona fundamentalmente la integridad del proceso de investigación al que fue sometida Meghan antes de su matrimonio con el príncipe Harry. Este
no es un simple papeleo. Es un procedimiento de seguridad diseñado meticulosamente para descubrir cualquier esqueleto en el armario que pueda comprometer la reputación o la seguridad de la monarquía. Una omisión de esta magnitud no se considera un descuido, sino un engaño deliberado a la corona. Fuentes internas del palacio, hablando bajo estricto anonimato, sugieren que tales revelaciones resaltarían fallas graves en las verificaciones de antecedentes, planteando dudas no solo sobre la idoneidad de Meghan para los deberes públicos, sino también sobre la competencia de quienes la aprobaron. Analistas legales especializados en asuntos reales señalan que las uniones no reveladas podrían incluso desencadenar revisiones de declaraciones oficiales hechas bajo juramento, añadiendo una posible dimensión legal a la crisis de relaciones públicas. La falla no estaría solo en su juicio, sino en el protocolo Windsor mismo, un conjunto de reglas no escritas diseñado para proteger a la institución de exactamente este tipo de crisis. Cada capa de engaño que se descubre no solo debilita la posición de Meghan, sino que también proporciona al palacio una justificación más sólida para tomar medidas drásticas. La decisión de cortar los lazos se vuelve menos una cuestión de opinión y más una cuestión de necesidad institucional para preservar la santidad de sus propios protocolos. Justo cuando la narrativa parece haber alcanzado su punto más bajo, los rumores se vuelven aún más oscuros, descendiendo a un abismo de especulación que podría destruir no solo una reputación, sino un alma. Engelson, de nuevo, no lo confirma directamente, pero deja caer pistas crípticas como migas de pan envenenadas, sugiriendo que posee un conocimiento íntimo que podría trastocar por completo la imagen de Meghan como una madre devota y protectora. En los rincones más profundos de Internet, y ahora en susurros dentro de círculos de Hollywood, se habla de un hijo, posiblemente una hija, nacida de ese presunto primer matrimonio y luego entregada a un orfanato o cedida silenciosamente en medio de las crecientes ambiciones de una joven Meghan. Hay historias que ella no quiere que salgan a la luz, comentó supuestamente Engelson a un confidente, palabras cargadas con la implicación de que las decisiones pasadas de Meghan contrastan de manera cruda y brutal con la persona familiar y protectora que proyecta hoy. Esta no es una acusación de manipulación mediática, es una acusación de abandono, el pecado capital en la narrativa de una madre moderna. Pinta el retrato de una joven impulsada por una ambición tan implacable que la maternidad se convirtió en un obstáculo a ser superado, resultando en decisiones desgarradoras que dejaron a un niño bajo cuidado institucional o colocado discretamente en otra familia para evitar el escándalo que habría aniquilado su carrera antes de que comenzara. Si el primer matrimonio fue la primera grieta en los cimientos, este rumor es el terremoto que podría derribar toda la fachada. Es una acusación tan grave que, de ser cierta, haría que todas las demás controversias palidecieran en comparación. Ya no se trataría de títulos o protocolos, sino de una cuestión fundamental de carácter y humanidad. Una conspiración necesita detalles para parecer real. Los rumores que persisten no son vagos. Están anclados a nombres, lugares y fechas, creando una ilusión de verdad incluso en ausencia de pruebas concretas. Se habla de un embarazo adolescente alrededor de la época de ese presunto primer matrimonio a los 19 años. Y con ello surge un nombre, Joe Giuliano, o a veces Joseph Goldberg Giuliano, una figura enigmática con sede en Boston. Fuentes no verificadas, que circulan en foros de investigación privados, sugieren que la familia de Giuliano, adinerada y bien conectada, pudo haber absorbido al niño criándolo como propio sin documentos formales de adopción para proteger a todas las partes del escándalo inminente. El origen de estos rumores se remonta a fugas en tabloides y foros en línea, amplificados por cuentas anónimas en redes sociales que se activan y desactivan con una precisión casi militar. Informes de medios como Radar Online y videos virales de YouTube han afirmado la existencia de registros de nacimiento filtrados de 1995, vinculados directamente a Meghan, pero sin un rastro oficial que pueda ser verificado. El cineasta Enrique Grunwald
conocido por sus documentales de investigación, avivó la especulación sugiriendo que Meghan podría estar ocultando una hija de su vida anterior a la fama, un comentario que provocó que los rumores resurgieran con una fuerza renovada. Aunque los medios de comunicación tradicionales a menudo descartan estas historias como infundadas, su persistencia, reforzada por supuestos testimonios de testigos presenciales de los primeros días de Meghan en Los Ángeles, plantea preguntas incómodas. Si se encontrara una sola prueba concreta, registros de adopción, un vínculo de ADN, un testimonio jurado, la narrativa cuidadosamente construida desde actriz independiente hasta matriarca real se derrumbaría. No sería una simple controversia, sería la exposición de una vida construida sobre una base de fabricación. Para la monarquía, la verdad escrita en sangre no es una metáfora, es el fundamento de su existencia. El linaje es destino, historia y la base inquebrantable de su legitimidad. Por eso, la insinuación de un hijo no revelado, por muy remota que parezca, representa una amenaza existencial para la transparencia de la línea de sucesión. Expertos constitucionales, hablando en segundo plano, advierten que cualquier descendencia no revelada, incluso si no tuviera un reclamo directo al trono, podría complicar el linaje real de maneras sutiles pero corrosivas, erosionando la confianza pública en la institución. Esta revelación, si se prueba, podría cambiar el juego por completo. Fuentes del palacio, moviéndose con la discreción de fantasmas, señalan en voz baja que ya podrían estar en marcha investigaciones internas para verificar estas afirmaciones. No se trata de una caza de brujas, sino de un acto de autopreservación. Para la corona, la confirmación de tal secreto crearía un campo minado moral y legal de proporciones épicas, acelerando inevitablemente los llamados a una separación formal y la revocación de títulos. El continuo silencio de Meghan ante estas acusaciones solo amplifica la especulación, permitiendo que los rumores se enconen sin control en la esfera pública como un veneno que se filtra lentamente en el torrente sanguíneo de la percepción pública. El rumor del hijo oculto ya no es solo equipaje personal, es un potencial terremoto institucional. Con los medios de comunicación mundiales dando vueltas como buitres, la presión sobre el campamento de los Sussex se intensifica por horas, dejando a observadores y seguidores de la realeza adivinando ansiosamente qué secretos podrían emerger a continuación de las profundidades de un pasado que se niega a permanecer enterrado. Para comprender completamente la gravedad de la situación, debemos volver al núcleo del agravio de Engelson. No se trata de un solo acto de traición, sino de lo que él describe como un patrón consistente y continuo de interferencia en su vida personal y profesional. Su matrimonio con Meghan, que duró de 2011 a 2013, terminó en medio del ascenso meteórico de ella en la serie de televisión Suits. Pero Engelson insiste en que la separación nunca fue realmente limpia. Ella sigue insertándose en mi vida, reveló en la entrevista, detallando incidentes específicos en los que oportunidades de negocio prometedoras se desvanecieron misteriosamente después de que surgieran consejos anónimos o amigos en común fueran sutilmente presionados para elegir un bando. No son acusaciones vagas, afirmó Engelson, señalando que posee correos electrónicos y mensajes de texto, algunos supuestamente provenientes del equipo legal y de relaciones públicas de Meghan, instándolo a guardar silencio sobre su pasado en común. Es como si tuviera un miedo patológico a lo que sé, dijo, su tono cargado de años de frustración contenida. Sostiene que este patrón de control ha persistido incluso ahora que Meghan está en su tercer matrimonio. Un claro indicio, según él, de que mientras ella avanza públicamente, intenta mantener un control férreo sobre las narrativas de aquellos a quienes deja atrás. La ironía es sorprendente. Meghan, que ha construido una marca global en torno al empoderamiento y la liberación de dinámicas tóxicas, es acusada de crear y perpetuar precisamente esas dinámicas. La amenaza de Engelson de contactar directamente a la Casa Real es su movimiento final, posicionándose no como un ex amargado, sino como el único denunciante capaz de exponer un patrón de comportamiento que, si se prueba, podría socavar fatalmente la credibilidad de Meghan y dejarla completamente vulnerable
al escrutinio institucional. Quizás la más tentadora y peligrosa de las insinuaciones de Engelson es la del sucio pasado en yates. Es una frase cuidadosamente elegida, diseñada para evocar un mundo de lujo, poder, exceso y secretos que choca violentamente con la imagen pública de una duquesa humanitaria. Según fuentes cercanas a la investigación, esto se refiere a una serie de escapadas previas a su fama en yates de lujo por el Mediterráneo y el Caribe, donde Meghan supuestamente se mezcló con figuras influyentes de maneras que desdibujaban peligrosamente las líneas entre lo profesional y lo personal. Engelson afirma tener conocimiento de primera mano, describiendo eventos donde los acuerdos de Hollywood se cerraban supuestamente en medio de fiestas opulentas que iban mucho más allá del simple networking. No era inocente, dijo a la publicación, una frase cargada de implicaciones. Los rumores de estas escapadas en yate han circulado durante años en los blogs de cotilleos, a menudo vinculados a su rápido ascenso en Hollywood. Los conocedores sugieren la participación de empresarios de alto perfil, productores poderosos y celebridades de primera línea con susurros persistentes de favores intercambiados por oportunidades de casting y conexiones valiosas. Engelson advierte que exponer este capítulo de su vida podría incluir fotografías comprometedoras, listas de invitados a eventos privados o incluso testimonios de otros asistentes que podrían contradecir directamente la persona real que ha construido. Si voy a la Casa Real, verán el panorama completo, advirtió. Si se corroboran, estas revelaciones no solo avergonzarían profundamente a Meghan, sino que también proporcionarían la munición que sus detractores dentro y fuera del palacio han estado esperando. Para la monarquía, las implicaciones son profundas. La financiación pública y el prestigio están en juego, y cualquier vínculo con un comportamiento escandaloso podría justificar una acción rápida y decisiva. Ya no sería un drama de celebridades, se convertiría en una crisis institucional en toda regla. Engelson no se detiene en amenazas. En su entrevista, desmantela sistemáticamente lo que él llama la narrativa fabricada de Meghan, un asalto que va más allá de incidentes específicos para atacar la historia de vida que ella ha presentado al mundo. La acusa de una edición selectiva y despiadada de su propio pasado, reescribiendo la historia para adaptarla a cada nueva audiencia y a cada nuevo nivel de ambición. Fuentes cercanas a él corroboran estas afirmaciones, señalando inconsistencias flagrantes en sus primeras entrevistas y biografías, donde periodos turbulentos de su vida son convenientemente omitidos o suavizados para presentar un ascenso a la fama y al poder que parece predestinado y sin esfuerzo. Este escrutinio se extiende hasta su dramática salida de la familia real, un evento que Engelson enmarca no como una huida desesperada, sino como otra fabricación calculada. La acusa de jugar magistralmente el papel de la víctima, pero con una estrategia deliberada y de largo plazo para construir su propia marca global a expensas de la monarquía. Al amenazar con revelar correspondencia privada y testimonios de testigos, Engelson busca exponer lo que él considera un patrón de manipulación de toda la vida. Su objetivo final no es la venganza, sino lo que él llama una restauración de la verdad. Busca demostrar que la persona pública de Meghan Markle no es una evolución natural, sino una construcción meticulosa, una obra de ficción que, según él, está a punto de llegar a su capítulo final. Si lo logra, la justificación para revocar sus títulos ya no sería una cuestión de principio moral, sino un imperativo moral para la corona, una elección entre la verdad y el mito. A medida que la entrevista de Engelson reverbera en todo el mundo, el camino para que el palacio actúe se vuelve cada vez más claro y transitable. La cascada de exposiciones, que van desde la interferencia personal hasta los pasados ocultos y las preguntas sobre la legitimidad, proporciona a la corona no solo una razón, sino una justificación sólida para actuar. Fuentes internas del palacio afirman que los planes de contingencia, antes hipotéticos, ya están en movimiento. El fallout, inevitablemente, tocará a Harry, un príncipe de sangre, pero el enfoque principal, como siempre, permanece en la preservación a largo plazo de la monarquía. Esto ya no es una disputa personal,
es un ajuste de cuentas institucional. El silencio desde el campamento de Sussex em Montecito es ensordecedor. Não é um silêncio de dignidade calculada, sino uno que sugiere fracturas internas demasiado profundas para ser ignoradas. Mientras el mundo espera una respuesta, una negación o una contraofensiva, tras las puertas cerradas de Windsor, la maquinaria de la monarquía se ha puesto en marcha. La confrontación de Engelson obliga a la institución a enfrentarse a verdades incómodas, un proceso que podría remodelar la historia real tal como la conocemos. El juicio final no se llevará a cabo en los tabloides ni en las redes sociales, sino en los silenciosos salones del poder donde se toman las decisiones que definen el destino. Y en esos salones, el veredicto, susurran los conocedores, ya es inevitable. La monarquía ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos, y sobrevivirá a esto. La única pregunta que queda es quién más lo hará. Mientras las decisiones finales se toman en secreto, la batalla por la verdad se libra a la vista de todos, en el implacable y caótico tribunal de la opinión pública. Las redes sociales están en llamas, las reacciones alcanzan un punto álgido, con un torrente de especulaciones, teorías de conspiración y debates acalorados que inundan cada plataforma. Influencers, periodistas ciudadanos y fanáticos por igual están diseccionando cada palabra de la entrevista de Engelson, reproduciendo videos antiguos en busca de pistas, analizando fotografías en busca de inconsistencias y escarbando en registros judiciales y archivos públicos. Cada clic, cada compartir y cada comentario añade otra capa de presión sobre el Palacio de Buckingham para que actúe con rapidez y decisión. Los corresponsales reales, que antes se movían con cautela, ahora advierten abiertamente que cuanto más tiempo permanezca Meghan en silencio, mayor será el riesgo de que sus títulos sean cuestionados oficialmente, un escenario sin precedentes en la historia moderna de la monarquía. La presión ya no es solo externa, se está volviendo insostenible. El infierno digital que se ha desatado no es solo ruido, es un referéndum global sobre la credibilidad. Y en este nuevo mundo, el veredicto de la multitud, por muy desordenado que sea, tiene el poder de influir en las decisiones de los reyes. La saga explosiva continúa desarrollándose, y cada hora que pasa, la posibilidad de que la marca Sussex se rompa irreparablemente se vuelve más real. Porque en el juego de la realeza puedes sobrevivir a la verdad, pero es casi imposible sobrevivir a la duda. ¿Qué crees que sucederá después en este drama que se desarrolla? La corona puede tener la última palabra, pero la conversación apenas comienza. Si estás siguiendo esta saga explosiva, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con amigos que no pueden perderse estas revelaciones reales y comentar tus pensamientos a continuación. ¿Qué crees que sucederá después en este drama que se desarrolla?